10:38, 31 grados la temperatura en la ciudad de Coronel Oviedo. Estamos en pleno receso parlamentario, sin embargo las noticias que surgen y que son destacadas a nivel nacional provienen justamente del Parlamento. Ayer el presidente del Congreso Nacional hacía un recorrido con periodistas para mostrar la infraestructura del edificio que pretendía modificar o ampliar. Decimos pretendía porque hoy ya se anunció la suspensión de ese contrato. Más no pudimos saber porque terminó corriendo de la prensa. También siguen operando muchos diputados en el Congreso Nacional, teniendo en cuenta de que existe una comisión permanente a través del cual se tratan temas de emergencia en ambas cámaras del Congreso Nacional. La comisión permanente del Congreso Nacional está presidida por el senador colorado cartista Derlis Maidana. Uno de los integrantes del Congreso Nacional es el senador ovetense Mario Varela Cardoso, que a su vez también es miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y hoy está con nosotros, tal como lo anunciábamos en los estudios de Oviedo Press Radio y para este programa Hablando Claro, emitido por FM Radio Mundo Sol. Mario Varela, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, feliz año nuevo. Muchas gracias, Cristian, un gusto enorme poder saludarte a ti y a todos los compañeros que forman parte del staff de Hablando Claro. Bueno, el Congreso está en plena etapa de receso parlamentario, senador. Así es. Y recién mencionaba que al final de cuentas el epicentro de la noticia es el Congreso ahora, igualmente. Sí, desafortunadamente con noticias que se han instalado de indignación, específicamente este tema de los casos de denuncias de nepotismo que antes que disminuir se multiplican todos los días porque vemos cada día casos nuevos. Y es una situación... porque ¿No tenés parientes en el Congreso? No tengo parientes en el Congreso. Ni uno, ni hermano, ni primo, ni esposa, ni hijo, porque mis hijos luego son menores de edad, pero si tuvieran la mayoría de edad tampoco los llevaría. ¿Qué es lo que genera esta situación, Cristian? Y entrando un poco en el tema, me parece que no solamente es una cuestión ética ni moral, sino va mucho más allá en cuestiones que tienen que ver con los perfiles técnicos y desde el punto de vista jurídico también la configuración del nepotismo. Pero vayamos por parte, porque mucha gente me pregunta, Mario, pero ¿eso es violación a la ley de nepotismo o no? ¿Qué es lo que está mal si uno contrata a alguien de su confianza, que puede ser su esposa, su señora, su hijo? El problema es el siguiente, Cristian. En los perfiles de los cargos, porque cada cargo debe tener un perfil. Si vas a ser, por ejemplo, especialista médico, cirujano, pediátrico, no puedes llevarle a un odontólogo, ¿verdad? Si vas a ser especialista en neumología o todo lo que tenga que ver con enfermedades respiratorias, no le vas a poder llevar a un médico especializado en neurología. ¿Y qué es lo que pasa y en qué consisten estas denuncias? En el 95% de las denuncias, muchos de los que hoy están en polémica y denunciados figuran como asesores y son chicos que acaban de egresar del colegio. ¿Cómo va a ser asesor? ¿Entendés? 19 años, 20 años, o están estudiando. Me parece genial. Pero no podés designarle o nombrarle o contratarle en todo caso en el perfil de asesor. ¿Qué te puede asesorar en materia legislativa? Un chico de 19 años que tiene un gran futuro seguramente si procura. No hay que tampoco estigmatizarle a ellos, pero no están todavía en condiciones de poder cumplir o desempeñar una tarea acorde al manual de funciones de un asesor. Y aquí hay una cuestión... Y además pariente otra vez. Además pariente. Aquí hay una cuestión, senador, que para generar la confianza, al cargo de confianza que se le llama, sí, tiene que ser en base a un perfil. O sea, ¿yo cómo voy a confiar en alguien para que me haga un trabajo si no tiene el perfil? O sea, esa confianza tiene que estar sujeto a un perfil profesional. Sí, y eso está dentro del manual de funciones. Yo he sido gobernador, fui ministro, conozco la administración pública de adentro y afuera,
Fui diputado, ahora soy senador. Estoy en dos instituciones, en el Senado, en el Jurado de Enjuiciamiento, donde soy vicepresidente segundo. Y tengo experiencia en materia administrativa. Eh, y además, tengo entendido que no está configurado tampoco como un cargo de confianza. Eh, y otro tema que yo creo que es sumamente importante. La ley de nepotismo dice, porque se habló de que por qué Marito le nombra a su hermano Benigno. Muy buena pregunta. Ocurre que la ley 1626, que es la vigente, la ley de la función pública, hasta hoy vigente, pero muy mutilada, porque todo el mundo atacó de inconstitucional, para no ir a la tarde a trabajar, para trabajar hasta el mediodía, etcétera. A pesar de eso, la ley establece claramente de que hay cargos de confianza que puede tomar la máxima autoridad. El administrador, el asesor jurídico, y es taxativo. Va a decir la taxativo, Cristian. La ley dice claramente, cita quiénes pueden ser. No es ambiguo. No es quiénes pueden ser. ¿Qué cargos pueden ser? No es ambigua la ley en eso. No es ambigua en ese sentido. O sea, el nombramiento, en ese caso del expresidente Audo Benítez, se adecua claramente a la ley. No configuraría un caso de nepotismo porque hay una autorización de la ley en ese punto. ¿Qué es lo que se cuestiona entonces en este tema de los casos de nepotismo? Y hay otra figura más que nos estamos olvidando. El tráfico de influencias. El tráfico de influencias. Claro. Exactamente. Ahora, la excusa es, senador, yo no soy el ordenador del gasto, yo no soy el que firmo con él el contrato. Pero ¿quién pide tu contratación? Supongamos un diputado X. Yo, diputado o senador, soy el que pide quién va a ser nombrado o contratado. ¿O quién pide? Claro. Y nomás, no se le ocurrió nomás a tus colegas pedirle al presidente, tanto del Senado como de diputados, la nota en donde ellos firman. Porque el diputado y el senador que pide la contratación tiene que firmar una nota de pedido. Y ese documento tiene que existir. Y entonces configura un tráfico de influencias también. Documentado incluso. Documentado. Eso si vos pedís, te tienen que dar. Sí. Ahora, estábamos viendo también el caso específico, porque esto se destapó todo con el caso del presidente del Congreso. Y él decía, no, yo no firmé el contrato con él, firmó con él el presidente de la Cámara de Diputados. Pero resulta que es del mismo presupuesto y el presidente de ese poder del Estado es justamente el presidente del Congreso. Sí. Es decir, a lo mejor no es el que estampó la firma, pero el dinero de donde se le paga a su hijo, en este caso Beto Velar, es dinero que administra él. Sí. Bueno, afortunadamente en esa polémica, por lo menos el presidente del Senado, que es también mi cámara, ¿verdad?, reconoció su error. Él reconoce su error. Y fue un error, lamentablemente. Y sigue esa situación, sigue esta polémica. ¿Pero es un error o es un delito eso, senador? Políticamente es un error y ahora hay una carpeta fiscal de investigación sobre el tema. Que va a determinar eso. Va a determinar eso. Ojalá que sea una cuestión seria, ¿verdad? Sí. He visto que el caso Rivas prácticamente ya cae. Sí, ya fue. Por la prescripción ya terminó. Sí. Por más que la propia fiscal dice, yo dudo, dice, pero no puedo hacer nada. Bueno, ese es el famoso, no tengo pruebas, pero de que pero no dudo. Así es. No, y ojalá, yo pienso que este es un momento de sacudirnos un poco también la clase política y hacer las cosas bien. Y eso es mentira, de que se va a publicar 3, 4 días y después va a terminar. Eso no es así. Esto no es una cuestión de impacto mediático. Pero eso es incluso asumir. Y claro, muchos de los actores hoy afectados dicen, no, eso se va a publicar 3, 4 días, después va a terminar. No se preocupen, no renuncien. Está mal. Yo creo que hay reacciones ciudadanas y esto se va a ir ahondando si no se corrige. Hay un proyecto de ley que yo todavía tengo que leer sobre la carrera civil. Ojalá así sea. Hay otro proyecto que tiene una colega también que está hablando de una carrera solamente para funcionarios legislativos. Es otra ley.
Pero acá es evidente que hay una cuestión ética y de conducta política que hay que tener, que evidentemente deja al desnudo y en evidencia una serie de situaciones. Y te hago un análisis más, que lo que a mí me preocupa realmente, estamos perdiendo los legisladores la autonomía. Le estamos debiendo favores al presidente de la Cámara de Senadores y de Diputados y estamos perdiendo la libertad de decisión. Pues está condicionado. Está condicionado con piolita. Eche, bota, que será la hora del proyecto de porque pegan con el viejo y de vecinas allá, ya está, vaya, renovaba o no, ya renovaba. ¿Y dónde está la independencia de los poderes del Estado? ¿Cómo vos vas a ser independiente si le llevas a tu esposa, a tus 2 hijos? Como es el caso de Canindeyo, que hasta hoy no presentó renuncia. No. La página con el único que renunció fue el hijo del presidente del Senado, que yo creo que hay que destacar. Pero los demás no renunciaron hasta hoy. No renunciaron. O sea, están mintiendo. Y están teniendo la expectativa de que esto se enfríe a receso parlamentario. Exactamente. O paradita, o paradita. Yo no creo. Yo tampoco. Ahora, senador, hay también una cuestión preocupante. ¿Cómo degrada esto la calidad del servicio público? O sea, vos le pones ahí a cualquier persona, salvo honrosas excepciones, o habrá gente que tiene perfil, pero los casos destapados evidencian que no tienen el perfil profesional. Eso degrada también la función pública. Y sí, porque seguimos viendo al Estado como un patrimonio de la clase política, como un botín de guerra. El que gana asalta el Estado. Y no es así. Y no debe ser así. Un Estado democrático, republicano, debe ser un Estado en donde se respetan las instituciones, en donde la administración de la plata hay que entender que no es del presidente de la República, no es plata del presidente del Congreso, no es plata del presidente de la Cámara de Diputados, ni presidente de la Corte Suprema. Es dinero público. Esa plata es el IVA que estamos pagando cuando nos vamos al supermercado, cuando nos vamos a comprar en algún comercio, nos cobra IVA. Nosotros los ciudadanos, incluido yo por supuesto, estamos pagando, y yo en mi caso, yo percibo un salario público del Estado, y eso hay que entender. Por eso la república etimológicamente deriva del latín, que es la res pública, la cosa pública, es administrar los recursos de la gente y del Estado para que la gente reciba un mejor servicio de salud, un mejor servicio en infraestructura, que tengamos caminos, que tengamos escuelas en condiciones, que tengamos una buena educación. Entonces, esa es la finalidad política. Nosotros tenemos endémicamente e históricamente una cultura patrimonialista del Estado. Desde la época de Don Carlos, desde la época en adelante, muchos gobiernos pensaron, los gobernantes, que eran dueños del gran almacén que se llama Estado. Y el Estado no es un almacén, no es una despensa, en donde nosotros podemos hacer evito y hacer lo que no se nos antoja. Entonces, creo que es un momento en que tenemos que hacer un gran debate y no hay que molestarse ante las críticas. Hay que tomarlas, a veces son ácidas, a veces son desagradables, pero la democracia se construye a partir de situaciones que se desencadenan como esta, ¿verdad? Porque ya abusan de moño, Cristian, para ver a en pire como cuende la eso ya es no, colmo. Hay un caso de un diputado. Sí, encima se toman una barbaridad. A ver, se toman en broma y dicen, no, parece que esa ruta otra mitad cuñado. Ahora, pero esto después es como si fuera que es una línea de conducta para otras instituciones, senador, porque si vos decís, un poder del Estado, como el Congreso Nacional, se maneja así, ¿qué es lo que tanto en otros niveles? Y ahí quiero hacer un poco una especie de paralelismo o analogía. Sí. Usted fue director de Recursos Humanos de la UNCA, ¿verdad? Sí. Director de Recursos Humanos de la UNCA. Así mismo. Nosotros, como medio de comunicación, nos agenciamos para hacer investigaciones periodísticas. Y hoy en día hemos detectado que hay casos de planillerismo documentado en la UNCA. Y uno dice, bueno, en el Congreso ni allá hay. ¿Qué es lo que tanto en la UNCA? ¿Es perjudicial eso de que se vea como un modelo de gestión, senador? Contagia negativamente. Sí. Las autoridades deben ser ejemplo, evidentemente, porque eso después se transmite. Entonces yo creo que
Nosotros hoy en el Paraguay, en este momento, necesitamos profesionalizar la carrera del servicio civil. Tiene que terminar el manejo discrecional ilimitado. No la mandar en ese momento Pau ya puedo gustar. Ahora, por ejemplo, se le echó ya 3.000 funcionarios. Y puede ser, puede que tenga un criterio, pero hoy día el propio presidente de la República dijo, no, a nosotros hace 5 años nos tocó también ser echados, ahora nos toca a nosotros echar. Sí. Imagínate lo que es eso. Ser el Pero propio... esto no es una locura, o sea... no es expresión de un estadista esto. No. Yo creo que el presidente se equivocó grande. O sea, él está diciendo, yo soy leal a a un grupo político que hoy considera que tenemos que vengarnos. Esta es la revancha. Y en consecuencia le está diciendo a la gente que le meta Sí. dentro de 5 años, vean, ni que me lleve quejar y no me Dentro de 5 años mi oikia peñemos de Yurena. Entonces, ni que me lleve quejar. entonces no es una solución. Yo creo que fue un desliz y un error bastante llamativo para mí, ¿verdad? Me sorprendió realmente. No esperé eso. Y esto tiene que profesionalizarse para que termine y realmente los gobernantes gobiernen y no nos estemos peleando por botines de espacios burocráticos. Yo creo que ya es momento en que el Paraguay, ahora que tenemos tantas universidades, tenemos tanta gente que se está formando, ya es un momento en que tenemos que tomar una decisión fuerte y una decisión que ayude y que realmente el que procura y que el que hace el esfuerzo pueda llegar. O si no, voy a estudiar para ahí. Y en Botina la de universidad. Allá ayer jave gasto. Usemos en otra cosa. Usemos en comprar mercadería y repartir a la gente pobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ser populistas? ¿O vamos a hacer que sea profesional el Estado paraguayo? Yo pienso que tenemos que lograr un desarrollo a partir de reglas claras. ¿Cómo evalúas esto de que la academia esté también con este tema del planillerismo? Y te hago el caso específico de la UNCA, donde lo tenemos documentado y evidenciado, casos de personas que supuestamente están en 3 o 4 lugares al mismo tiempo, con superposición horaria y cobrando salarios, jugosos salarios por los 4 supuestos trabajos, senador, y habiendo gente que está ganando ni el mínimo siquiera y cumpliendo el horario que corresponde. Hay una desigualdad en el uso y el abuso del poder que se le concede a los ordenadores de gastos. Por eso te digo, la discrecionalidad tiene que disminuir y la institucionalidad tiene que fortalecerse. Y eso se va a lograr con buenas leyes. Nosotros vamos a ver este proyecto de ley cómo está. Ya en la época del presidente Abdo Benítez Marito también ya se había presentado, no se estudió nunca. Y ahora con esta situación, con este escándalo que estamos viviendo de nepotismo, nepo babies, etcétera, sea una ocasión propicia para que esta ley sea transversal para todos, para universidades, para ministerios y para otras entidades del Estado que debe regularse. Yo pienso que hoy día el presupuesto público, Cristian, está muy ajustado, es muy rígido. Ahí se vea que nosotros tenemos más del 80% del presupuesto, el 90% en gastos rígidos. Ayer estaba viendo salario, un informe, 97%. 97%. Eso es muchísimo. 4.000 millones de dólares es lo que el Estado paraguayo recauda. Y es exactamente lo que se invierte. Entonces nos sobra para inversión, para otro tipo de inversión. Te estoy hablando de inversión, por ejemplo, en construir hospitales. Afortunadamente nosotros tenemos un hospital nuevo ya en el gobierno anterior que se inició. En infraestructura, en salud, en educación, pero fuerte. En educación necesitamos una inversión más fuerte. Desde ya escuela y laboratorios, mira. Tenemos que tener laboratorios, tenemos que tener investigadores, tenemos que cambiar la cultura. Alquiler, pero digo, ¿cuál año la universidad? Alquiler, Mamorei. Van a llevar en escuelas, era Mamorei, guau. O va, o va. Ni calor escuela, ¿cómo? A lo mío digo soy presidente, o sea que senador, igual se puede llegar. Y yo, sin querer tomar nada personal hacia nadie, y por eso no voy a decir nombres, pero la UNCA se convirtió en un botín político y hoy en día los casos de planillerismo evidencian que hay protección política, por eso están impunes y siguen planillereando a la gente allí. Es un botín político también la UNCA, eso
Creo que no podemos negarlo, aunque muchos no quieran admitirlo. Y no debe ser, no debe ser. Eh, yo te puedo decir con mucha certeza, yo soy político, yo soy un líder político, me considero. Y Y conoces muy bien siempre, la y onda. conozco, yo soy docente ahí, soy pionero, estoy en el consejo también de la facultad. Y no debe ser, pero eso depende de las autoridades. Siempre el político va a buscar ser incisivo, esa es la naturaleza del político, porque nosotros, yo que hago política también, siempre buscamos adhesión, siempre buscamos, y a veces nos extralimitamos, pero en el caso de la academia hay que tener cuidado, porque la academia es sagrada. Nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes y a los jóvenes ciencia con objetividad. No puede tener un sesgo político o un direccionamiento político. Cada persona y cada ciudadano, sea docente, decano, vicedecano o cualquier funcionario, tiene toda la libertad política de decidir a quién acompañar. Eso no hay ninguna censura. Lo que no tenemos que hacer es contaminar la academia con la política O partidaria. condicionar. O condicionar. Y eso te digo, contaminar, Ujú. eso está mal. Y eso, cada decano hay una nueva rectora que le saludé hace unos días, creo que asumió hace unas semanas, y ellos tienen que ser institucionalistas. ¿Qué expectativa te genera este cambio que está en la... Yo espero que sea mejor. Ujú. Yo pienso que fue ¿Conoces a la bastante... doctora Gloria? No tengo una amistad con ella muy Ajá. cercana, pero sí tengo un trato muy cordial, le conozco hace mucho tiempo. Es nuestra conciudadana, mi vecina de infancia, porque nosotros vivimos cerca, Ujú. la casa de nuestras madres, nuestros padres, y sé que es una persona trabajadora. Tengo una expectativa positiva. Mm. Ojalá ella tenga la personalidad, y estoy seguro que va a tener la integridad suficiente para que haga las cosas como corresponden, ni a favor ni en contra de nadie, sino a favor de la academia, del desarrollo, y hay que ganarse el respeto. Si nosotros hoy tenemos cuestionamientos de esta naturaleza, afecta la imagen institucional, no podemos negar eso. Yo estuve leyendo esas publicaciones, Cristian, y también en otros medios capitalinos que he visto que tuvo repercusiones, Ujú. y eso no es bueno. Yo estoy convencido de que la rectora hará un buen trabajo. Si no lo hace, nosotros también le vamos a decir en privado y en público. Mm. La cosa pública se discute en público, ¿Y ¿verdad? eso no es Eh, incidencia de la política en la universidad cuando ¿En qué usted... sentido? No, y cuando ustedes le señalan algunas cosas a la rectora? Nosotros tenemos la obligación Ah. como autoridades electas y representantes del pueblo en el Congreso, senadores y diputados, de exigir la buena administración del dinero público. Cualquier ciudadano lo puede hacer, pero a nosotros se nos elige para que protejamos y tengamos el control y tengamos la misión de controlar el buen uso del dinero público. Nosotros tenemos competencia y una misión política constitucional de hacerlo, de hacer denuncias inclusive, de pedir a la fiscalía que intervenga, al fiscal Solicitar general del informe. Estado, solicitar informe, que siempre lo hacemos. Ujú. Yo hace poco solicité informes también a un ministerio, y además el pedido de informe, hoy la ley es mucho más dura. Mm. Si vos no respondés 2 veces el informe, automáticamente se configura mal desempeño en funciones. Motivo de remoción. Motivo de remoción. Un ministro puede ser destituido por no responder los pedidos de informe del Senado. Puede ser enjuiciado. Perfectamente, la ley lo dice claramente. Nosotros aprobamos esa ley hace poco, ya en este periodo legislativo. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos competencias para hacerlo. Entonces, un senador, un diputado puede hacer, por supuesto. Tiene que exigir, tiene que reclamar. Esa es nuestra misión, contralora y legislativa. Y es una especie de misión compartida también que tenemos los medios con ustedes de hacer Totalmente. Contraloría. Ustedes seguramente, como no sos un medio público, sino del sector privado, Pero con la función pública, naturaleza exactamente de la misión periodística es una tarea pública. sí. Son el vigía de la democracia, y la democracia solamente funciona cuando hay transparencia en la gestión, exigir la transparencia, y es muy importante por eso la libertad de prensa, la libertad de expresión, que en Paraguay hasta hoy por lo menos
peleando estamos logrando, Sí, sí, sí. porque también tenemos muchos casos ¿Cómo de está el denuncias. proyecto de ley de protección a los Bien, periodistas, senador? nosotros yo creo que van a ser uno de los primeros en ser estudiados en este marzo, en el inicio del periodo legislativo, y abrigo la esperanza y el optimismo de que va a ser aprobado. Estoy seguro, nos estamos refiriendo para la audiencia que nos está escuchando. Es un proyecto de ley que está encabezando, ¿verdad? Un proyecto de ley que yo estoy tomando, estamos encabezando, ya se debatió en el periodo anterior, pero Sí. no avanzó. Y ahora nosotros estamos retomando, le hicimos algunas modificaciones, un trabajo técnico que lo hicimos y creo que va a ser aprobado, ¿verdad? Necesitamos aprobar y darle mayor respaldo. Algunos de los temas importantes, por ejemplo, es que una amenaza a un trabajador de prensa, a un periodista, a un comunicador, pasará a ser ya no solamente un delito de acción penal privada, sino un delito de acción penal pública que el propio Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de castigar si se configura un delito, un hecho punible. Esas son algunas de las modificaciones que nosotros estamos planteando en este proyecto de ley, ya todo preparado como para poder debatirlo en marzo. Senador, el otro tema que tiene que ver con una información que desde ayer estamos abordando, la intención de centralizar recursos del FONACIDE, despojarlo de las gobernaciones y municipalidades para que un programa tan sensible como es de la alimentación escolar se dirija para todo el país desde Asunción. ¿Cómo evalúas esa situación? Y ese proyecto va a pasar por el Congreso, seguramente lo vas a tener. Sí. Y es el anuncio más nefasto que he escuchado. Como un enorme retroceso, una amenaza, porque todavía no es ley. Una amenaza a las conquistas que hemos tenido los paraguayos, que somos de tierra adentro. Yandeo Caraguá, en 1992, pero Yandeo era adolescente, Cristian, y mayor de edad. Getata Pichá, constituyente, y acá de Coronel Oviedo, de Caguazú, del Paraguay, pelearon para que podamos tener una gobernación, una junta departamental, un gobierno departamental, y se llegó. Baretepe, porque no se quería crear. Se quería manejar siempre desde la capital todo. Allá lográs estampa, oye, avenida Coapete. Gracias a la gobernación tenemos una avenida hermosa que se mejoró, creo que son 20 cuadras y algo. La gobernación ayudándole al municipio porque el municipio no le alcanza los recursos, no tiene posibilidad. Entonces el gobierno departamental acompaña, complementa, ayuda a los municipios. La alimentación escolar y la merienda escolar fue una gran conquista. Y cómo nosotros desde la capital, desde Asunción, vamos a manejar todo de vuelta estos programas sociales. Para mí es una amenaza, un grave error, seguramente de buena fe, ¿verdad? No sé si va a ser el Ejecutivo el que lo plantee o va a ser una iniciativa parlamentaria, pero yo como exgobernador e hijo de Coronel Oviedo y del departamento del Caguazú, estoy absolutamente en contra de esta iniciativa. Y esto es, el que acompaña esta iniciativa está en contra de la descentralización, en contra de las conquistas políticas que hemos logrado a lo largo de la transición democrática. Entonces, no va a ser eficiente, eso es mentira. Los centralistas de vuelta están tratando de plantear este tema. ¿Por qué? Si queremos hacer que la cobertura llegue a más niños, porque supuestamente ese es el espíritu de la ley, vamos a darle más a la gobernación de a los municipios. No, pero se maneja más. Ah, pucha. Para volver con Daipori la sinvergüenza, la bandido. Daipori. Interior Guante, la corrupto, no la ciudadanía. Pero por supuesto, vamos a castigar al corrupto y que vaya preso el que haga mal su trabajo. ¿Cuál es el problema? Si funciona la fiscalía, si funciona bien el Poder Judicial. Pero dejemos de joder con este tema. Mentira, esta es una amenaza y es una herida de muerte a la clase política del interior del país que trata de generar posibilidades de poder generar desarrollo. Con el FONACIDE y royalties se hicieron muchísimas escuelas en el Paraguay. Hay que hacer nomás una comparación.
Jaoño la corrupto, pues eso no funciona en el sistema. Vamos a exigir que el Poder Judicial y que la Fiscalía haga bien su trabajo. Además, los costos que se manejan en Asunción son superiores a los que se manejan en el interior. Pero enormemente. 15.900 es el plato de comida que paga el MEC y acá en el interior ¿Vos se paga pensás que 12.000, desde Asunción van a poder controlar bien ellos la distribución del almuerzo escolar en Iribucuá? O allá en la zona de Bellavista, allá en el fondo, en Cidepar 3000. Tiene que venir un fiscalizador desde Asunción para ir a mirar allá y no conoce nada. Y vamos a dejar de comprar tomate, cebolla y verdura acá del mercado número 1 de Coronel Oviedo. Oye, Yuguata pe contrabando a mi tepe Puerto Falcón, verlo mi tambo asá. Véalo de Yuguata, en la ya puede ir la tembi. Pero hay un caso más, para mí... Y va a afectar muy fuerte, perdón Cristian, termino la idea. Va a afectar fuertemente la microeconomía local y departamental. ¿Y por qué nosotros necesitamos distribuir la riqueza del Paraguay, el presupuesto público en toda la geografía del Paraguay? Desde Pilar hasta Concepción, Pedro Juan, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación. Necesitamos distribuir la riqueza del Paraguay. Vamos a centralizar otra vez allá. ¿Y vos pensás que las empresas locales de acá le van a ganar a los poderosos de Asunción? No tienen ninguna chance. Acá las empresas pequeñas de proveedores de almuerzo están dándole casi 100 funcionarios ahí. Esos sí van a quedar en la calle. No le van a poder ganar a los proveedores de capital. ¿Cuánto tenés cuenta corriente? Va a ver de competita come paro miante, que manejan pero sumas siderales de dinero. Esta es una manera de estafarle otra vez a los ciudadanos del interior del país que necesitan la inversión pública, el dinero público y la microeconomía local a través del presupuesto público y que tengamos autoridades honestas, transparentes. Eso nomás tenemos que hacer. Senador, no sé si el análisis sería muy burdo o precisaría mucho más profundización sobre o desde una perspectiva que raya hasta lo inconstitucional de un proyecto de ley como este de vuelta, porque se supone que la descentralización hoy es una norma y una garantía de rango constitucional. Y voy sobre algo específico, que es la concentración de poder. Sí, señor. Por un lado, el económico presupuestario, o sea, todo el presupuesto político. Y el poder político. Pero ahí está el poder, mi querido Néstor, en el presupuesto. Te saca presupuesto y te saca poder. No vamos camino a una dictadura en todo caso. Bueno, tomo el tema de la constitucionalidad o no. La Constitución habla, por ejemplo, de que la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Empecemos de ahí, en los primeros artículos. En el preámbulo. En los primeros artículos. Dice, la soberanía reside en el pueblo. Ok, perfecto. Va y se vea. El pueblo en elecciones vota autoridades. Elige gobernador, elige intendente, elige una junta departamental, la llaman los gobiernos subnacionales, elige una junta municipal. ¿Y cómo de un plumazo vos le vas a sacar a través de un proyecto de ley? Le vas a sacar el presupuesto a autoridades que tienen la legitimidad política a través del soberano pueblo. No se le puede sacar su presupuesto ni a las gobernaciones ni a los municipios. Tiene legitimidad política a través del voto popular del soberano pueblo. Hagamos un análisis mucho más profundo de la constitucionalidad o no. Entonces ahí es una violación a la Constitución. No podría ser una torpeza del Ejecutivo o de sus legisladores de Honor Colorado, porque digo, al final le cuentan ni un agarrote de Juputita y intendente Honor Colorado Guapejil y gobernador le va a debilitar, y concejal Vejín. Le va a debilitar ¿en qué sentido? Porque va a perder mucha capacidad resolutiva, no va a poder resolver. Nosotros necesitamos capacidad resolutiva. Hay una escuela, por ejemplo, por decirte, Olegario, que necesita el almuerzo escolar, y el municipio de Coronel Oviedo puede resolverlo, puede pronto aplicar, despacho puede dar. Pronto despacho de urgencia puede dar. Y que tuvo de entero.
para el próximo año, lo que sea, busca la manera y tiene capacidad resolutiva. ¿Qué va a pasar? Justo en la escuela Olegario de Jupití. Paraguay, ministro andaba y cuando vimos en los Olegario, no le interesa. No vamos a ir con gente para comenzar, senador. Entonces, el Estado tiene que estar cerca de la gente. ¿Dónde está el discurso de Santi Peña de la descentralización? ¿O está mintiendo? Senador, atender este punto. De alguna forma, las juntas municipales, departamentales y los medios de comunicación somos contralores de la calidad, pero por supuesto, del alimento escolar que le llega. Nosotros hemos hecho varias investigaciones, te consta a vos, porque seguramente leíste, ¿verdad? De insumos vencidos, no más en baila, claro. El quilaje, ¿verdad? Es decir, a lo mejor vamos a poder hacer otra vez ese trabajo, pero ¿a quién le reclamamos? Acá al gobernador, a un concejal departamental, a un concejal municipal le reclamamos pero y están ahí. Estamos... no tiene capacidad de resolver si es que esto se aprueba. ¿Qué? ¿Va a ser un lamento, un simple debate estéril, como decían en la Edad Media, una discusión bizantina de resolver en Baedé? No, hay mandato imperativo ciertamente para los legisladores, pero esto tiene una línea. De condicionar. Vamos a ver ahora la prueba si es que con eso están sobornados. Porque los que fueron exgobernadores tienen un triple compromiso, porque van a traicionar al departamento del Caguazú. Hablemos del capítulo Caguazú. Ya se atamaba los de jugar a la pueblo. O los serviles del patrón en capital del Yandego Yarecó, 10 legisladores con departamento, sí. 4 senadores, sí. A 6 diputados. Sí. Y entre los diputados hay un ex intendente, sí. Hay 2 ex gobernadores. Sí, sí. En senadores tenemos 2 ex gobernadores. Sí. Ahora, senador, yo sé que políticamente tenés diferencia con el presidente del Congreso, pero en algún momento, Pico, ustedes no pueden hablar sobre esta situación, y más todavía teniendo en cuenta de que él está siendo uno de los propulsores e impulsores. Nosotros los escuchamos aquí en medios de comunicación, él pregonando esto como una panacea para el fortalecimiento de la educación en Paraguay. En algún momento hay posibilidad de dejar un poco las diferencias políticas atrás y conversar sobre este tema. Yo creo que es de magnitud importancia. Yo puedo hablar sin ningún problema, pero no tengo ninguna esperanza de que cambie de opinión. Porque ellos tienen un sistema diferente en su equipo. Ahí se bajan líneas y no se discute. Esto es difícil. Entonces tenés que respetarle también. Y esta línea lo baja Santi, lo baja el presidente del partido, Horacio. Y estamos deshojando todavía margaritas. Pero lamentablemente la tendencia es que hay un comando político que baja líneas al presidente y lo ejecuta. Pero eso no va a pelear. Independientemente de eso, creo que es un desafío enorme para todas las autoridades electas. Estoy hablando de los congresistas, tanto senadores, diputados del interior del país. Esto ya no tiene nada que ver con colores ni movimientos internos. Esta es una causa nacional. Intendentes, acá o estás con el centralismo o estás a favor de la descentralización. A mí me pueden adornar con dibujitos y maquillaje todo lo que quieran, pero el resultado es siempre el mismo. O llevamos el poder central, todos los recursos del Estado para que se siga manejando desde Asunción. No es contra la Asunción, no es de yo y la interior bajo Asunción no me super. No es una cuestión de origen geográfico, sino llevar el poder presupuestario y el poder de vuelta al centralismo. Esa es una de las causas de la pobreza en el Paraguay. Te domina de correr a mi barrios carmelitares, yo de correr la barrio Coronel Oviedo, esto papa mi hoga, peixagua ape. Oviedo que hay 1 o 2 de gente que tiene plata. La plata siempre se manejó todo en la capital. A ver, ya cumpleaños, a ver, yo cabe piñatas, michimi o poinde, jaupeaña de Iguaypa. Y tampoco son ejemplos de buena administración, los ministerios. Pero por supuesto, ¿cuántos ministros están presos, están procesados? Justo Cárdenas vio Oiko Tembia Poname. Está preso porque robó en el INDER.
fue diputado por Capital. O sea, esto tiene realmente, nada que ver. O sea, esto realmente, senador, Lamentable. el debate realmente es sobre el interés gubernamental de que los chicos reciban buen alimento, de que se pague un mejor precio, o al final presupuesto llegante, lo mitad la doña Pincena. Porque si no, vamos a ser rigurosos en la crítica de gente del gobierno actual que ayer nada más tachaba a gente de Añetete y diciendo con Sí. el estómago de los chicos no se juega. Sí. Pero esto va camino a algo parecido. Totalmente. Y aparte eso no se le puede subestimar. Se dice que son ineficientes. Y supuestamente con el centralismo vamos a ser eficientes. Es mentira, es una falacia. Ya han embotado el seno y mentira. Esto es una farsa, es una gran mentira. Vamos a apoyarle a las gobernaciones y a los municipios del Paraguay. Y hagamos que sean eficientes. Y el que vamos a hace mal, controlarles. y vamos a controlarles. Y vamos a sancionar al que hace mal. Pero dejémonos de esa falacia, esa mentira que ahí va a mejorar. ¿Por qué no se hace la cobertura con las gobernaciones y los municipios? Senador, ayer hablábamos con el gobernador Marcelo Soto Sí. y él nos decía que aparentemente el proyecto que se quiere presentar va mucho más allá de solamente despojar de la provisión de alimento escolar, sino que es despojar de Fonacide, incluso para la infraestructura en las instituciones públicas. Le quiere sacar todo. Todo, Todo. por ejemplo, la construcción de aulas, Todo. reparación de Le va a aulas. sacar todo el Bonacía, Cristian. Ese es el plan. Le va a sacar todo. Y se Entonces, se pretende hacer en este receso parlamentario, decían. Y vamos a ver, yo no tengo todavía esa información, pero no creo que los gobernadores y los intendentes, 17 gobernadores, más de 260 municipios, estén con los brazos cruzados Está por dominan de y que suban al cadalso mansamente para que le senador, corten la cabeza, porque esto es la con muerte este política tema de ellos. de la superintendencia, Santi mismo admitió en algún momento que fue un error de comunicación, la socialización. Y Claro, hoy claro que fue están un diciendo error. lo mismo sus propios aliados políticos, los legisladores con quienes estuvimos hablando. Todavía no tenemos el documento, hará falta muchas audiencias. Hay que Pero escuchar a la pego y gente. se cuida Cristian porque no Pero tiene... hoy cómo se acuerda, porque no tiene Porque la una línea capacidad de debate, mi querido. Pero entonces están Néstor. subestimando a la inteligencia de la gente. Es que hay gente alienada, Néstor. Porque si vos actúas así es porque sos un alienado. ¿Por qué permitís? Necesitamos gente que piense, que no sea sobornable con cargos de nepotismo y gente que se juegue por una causa popular y de la ciudadanía. Esto es grave lo que está pasando. La gente no está dimensionando. Teníamos- ya dije, vuelvo a repetir. Peñan de mercado, veo yuguá, cocina de tomate, cebolla, papa, millones de pido yuguá y nacho y cuera. O si no, cocuello. Para el almuerzo, a peco cuello, oye, pego pata la mitad. Le va a afectar a todos. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Van a ser responsables los gobernadores, los intendentes primero y después los legisladores, quienes vamos a tener que aprobar o rechazar este proyecto. Los gobernadores y los intendentes son los primeros Deben asumir posturas. que tienen que asumir una postura, ¿verdad? Deben asumir posturas. MEC Ahí. mismo también. Ayer decíamos, Cristian. MEC ya asumió una postura. No, pero al interior, allá, los directores supervisores. departamentales de educación, los supervisores, los directores. Los directores que ayer nomás eran miembros de mesa en Sí, la pero elección. yo no creo en ellos. Ellos nunca dicen nada. Ellos tienen miedo a su jefe de turno. Acá van a ser los actores políticos los que van a decir. Lo mitad hago escribir redes sociales a través de un perfil falso. Hay que poner la cara. Déjense de reclamar como ciudadanos si nadie asume públicamente una postura. Yo no le escuché a ningún director todavía hoy. No voy a escuchar, yo sé que no creo.
Tienen miedo. Mañana salen de Se su plan- puesto. sí. Mañana salen de su puesto. Tienen miedo. Y hacíamos una autocrítica también en estos días, y voy sobre el siguiente sentido también de que los medios inciden mucho, y más aún los grandes medios de capital. Esto de a poco va instalándose como debate, y los grandes titulares impactan a veces. Y hoy leía comentarios ya Sí. del ciudadano en redes sociales que decían y aprobaban de que esta es una magnífica iniciativa, porque la intendente hoy corrupto, porque la gobernador. Pero hurgando más profundamente en el debate, digo yo, el ciudadano tendría No. que estar mucho más atento y no guiarse O más quizá informado. a veces. Más informado. Eso le afecta a la gente directamente. Le va a afectar a la economía local, le va a afectar a la microeconomía, va a haber pérdida de puestos de trabajo, va a tener un efecto muy, muy negativo. El Mucho- espíritu es muy bueno, yo Mm. estoy de acuerdo con el espíritu. De que la haya más universalización, cobertura, sí. Claro, universaliza. Pero ¿por qué no hacemos a través de las gobernaciones y los municipios? Gobernador, mucho desgaste ya al Senador. gobierno. Senador. Ya soy. Mucho desgaste ya a este nuevo gobierno colorado. en tan poco Muchísimo tiempo. porque no conversa. Mm. Cuando se dialoga, Cristian, Néstor, audiencia, se puede destrabar muchas cosas. Pero yo creo que él está muy enclaustrado, le hacen el corralito a sus propios compañeros de equipo por celo político. Y le genera un desgaste innecesario al presidente. Le fagocitan mucho. Sí, él es rehén de su propio equipo. Mm. Yo lo veo así. Es la oposición, tío. Si yo fuera presidente, hablaría con la oposición. ¿Y por qué no habla? Él Ningún mismo problema. o le ¿Cuál es el tienen problema de vedado hablar con la oposición? Si vos lográs mayor legitimidad, Nicanor hacía eso. ¿A él le Duarte tienen Frutos, vedado en hablar su con la momento. ¿No tiene oposición? nada? ¿O él Perdón. luego no tiene la ¿A hoy no iniciativa? inició la oposición o le tienen vedado hablar con la oposición? Yo no sé realmente, no, para mí es un enigma, pero me extraña enormemente. Porque un gobierno tiene que buscar el consenso. No va a haber un consenso 100%, pero cuando existir. Y es bueno también que no exista, porque si no, pues estamos todos sometidos también a una hegemonía. Pero tiene que abrir canales de conversación con todos. ¿Por qué no hacemos un gran diálogo nacional? ¿Cuál es el problema? Se le persigue a mucha gente, no porque fulanito ellos están en eso, no están gobernando, están perdiendo el tiempo en cuestiones de revanchismo partidario interno, que lo único que hace es desgastarle más al presidente y le usan de vocero al presidente para que defienda eso. Va a haber otro y que actúan esa oye ya y no desgastar la figura presidencial. El presidente sale Me a parece defender que- el nepotismo, por El ejemplo. presidente sale a defender el nepotismo en donde él no tiene una vinculación directa. Sí. Ahí no hay hermano ni gente cuál la la problema. Sale y defiende él. ¿Para qué le exponen al presidente, a la figura presidencial? Él perdió una brillante oportunidad de desenmarcarse de ese tema. Si yo fuera presidente, diría, esto hay que terminar en el Paraguay. Y vamos a La buscar clase de forma hacer. privilegiado, oportunidad para todos los paraguayos. Hasta Carlenius y Yagüeyí unos cambios. Acá le vengo a recular al día siguiente. Y iré venir gran y dice, ay, justo, yo le aprecio mucho y le respeto. Pero no estoy de acuerdo con él con decir, no, yo le di 5.000, 6.000 caros. No es así. Ese es un modelo Esa es ya... una ínfula de poder también. Sí, pero más pico está controlada 5.000. Me hago bola. Disculpame el término, ¿verdad? Pero quiero ser claro nomás con la gente y hablar en el lenguaje de la gente para entendernos, ¿verdad? Y no es más como antes. Nosotros ya no estamos en los 80, en los 90. Hay demasiada gente formada. A lo mejor todavía timorata y un poco pusilánime para mi gusto la ciudadanía de hoy. La mitad redes ventilamos y me gusta, no me gusta. Y hay que asumir posiciones claras y debatir. Anilla que Guilletti. Bueno, pasa también en nuestro rubro Sí, del también. ejercicio del periodismo, Periodismo ¿verdad? mismo, sí. Que está ahí ondeando en dos aguas, ¿verdad? Sí, sí. Senador, Todos los ámbitos. la reconducción del país es necesario. ¿Y qué debe ocurrir para que esto cambie? El presidente tiene que asumir el poder político del gobierno. Ah. Eso necesitamos. Lo que Néstor pregunta, no es que Néstor nomás pregunta, eso el país pregunta. ¿Quién es lo que decide? ¿Verdad? Y nosotros no podemos vivir en la incertidumbre de no saber realmente dónde se deciden las cosas. El presidente de la República debe asumir el liderazgo político del país.
Yo lo escucho Eso medio necesitamos. como candidato, nomás le escucho todavía a él. Y porque hay que cambiar ya el chip. Hay que Ya cambiar ya. no, es más que todo el mundo te quiere Romerito y Nacoan. Y culparle permanentemente al gobierno saliente. Y es mirar el retrovisor y no mirar hacia adelante, hacia dónde te vas. Cuando uno asume un cargo de un gobierno, tiene que ser consciente de que no puede decir, no, fulanito tuvo la culpa. Mira, no tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos servicios de salud. No, pero fulano no hizo. Por eso estamos así. Pero vos asumiste para responder hoy esa demanda. Y hay una responsabilidad ética del estadista, que no puede estar mirando el retrovisor todo el tiempo, tiene que mirar hacia adelante. El país debe avanzar. O cuando le escuchaste vos a Biden o a Clinton culpándole porque Bush no hizo, porque el anterior presidente no hizo. Estados Unidos funciona por eso. Es un país institucionalizado, propositivo, funcionan las instituciones. Ahí hay fallos contra expresidentes. Bill Clinton investigado por un escándalo lamentable, en el caso Epstein, de trata de menores. Perdón, bebé, funcionaba Estado, funcionaban las instituciones. Entonces, acá tenemos que dejar esa práctica absurda de culparle siempre al otro, al anterior. Ahora, por ejemplo, se dice lo más absurdo, y ayer estuve leyendo, que ahora el Ministerio de Obras Públicas va a pagar $290 millones por las obras realizadas por el gobierno anterior. Clavos que dejó Maritos ahí, la prensa oficialista. ¿Sabemos cuáles son la prensa oficialista? Pero esas obras se hicieron. Clavo va a ser si vos pagás por algo que no se hizo, ¿verdad? O si hay corrupción. El Estado tiene que seguir funcionando. El Estado es una persona jurídica de derecho público. Las personas le damos vida nomás, las personas físicas. Pero el Estado siempre existe y va a existir. Lo que se cambia es seguramente el conductor, el piloto, el que va a manejar. ¿Quién gobierna el Estado? ¿Quién gobierna? ¿Quién va a manejar el bus nomás? Pero el Estado tiene que seguir avanzando. Entonces es un disparate. Eso no puede estar dentro de un debate, de una crítica a un gobierno anterior. 150 millones de dólares es la deuda que dejó el gobierno de Horacio Cartes al Ministerio de Salud cuando asume Mario Audo Benítez en el gobierno. ¿Y cuál es el problema? El Estado tiene que pagar. Claro. Entonces, es un absurdo decir eso. Lo que sí tenemos que señalar, si algo se hizo mal o si hubo corrupción, denunciar, investigar y castigar a los responsables, eso sí, por supuesto. Pero no podemos todo el tiempo estar con excusas, sino dar solución y respuesta. Por último, senador, porque se nos va el tiempo, ¿qué va a pasar si estos días baja a la Cámara de Senadores una convocatoria extraordinaria para esta ley de centralización? Y vamos a trabajar para rechazar. A muerte yo voy a trabajar por el rechazo. El legislador de la oposición cuera y aletargado, bioico y anestesiado, senador. Yo soy muy respetuoso de los partidos fraternos, pero tu pregunta me obliga como demócrata a opinar porque es de interés público para la gente y para mí también. Yo creo que ellos tuvieron un desgaste de liderazgo importante y empezó a decaer la credibilidad en el partido, en su partido, un partido muy importante, el PLRA. Con Marito tuvimos una ajustada puja, ganamos apenas por 4 o 5%, hicieron una gran elección y después vino la caída. Aparece un actor como Payo Cubas que le partió prácticamente y le absorbió gran parte de su electorado, y esos son procesos naturales de deterioros y que necesitan una autorrenovación. Nosotros también del Partido Colorado sufrimos eso en su momento, perdimos contra Fernando Lugo, grande perdimos, y ahí entendimos de que teníamos que hacer una introspección, un análisis evaluativo interno, etcétera, y empezamos a renovar de vuelta la esperanza, ¿verdad? La política no es perfecta, pero hay que entender las señales y los síntomas que tenemos también dentro de nuestros respectivos partidos políticos. Ojalá el PLRA pueda restablecer su institucionalidad, que sea un partido fuerte, que sea un partido que pueda debatir con nosotros, para que nosotros también hagamos bien las cosas, ¿verdad? Porque el poder, mi querido Néstor, Cristian, naturalmente conduce hacia el autoritarismo.
La naturaleza del poder es la hegemonía. Siempre el político va a buscar eso. Por eso tenemos que tener siempre una oposición buena, una oposición preparada, una oposición coherente, una oposición no vendida, no sobornable, que no sea objeto de risa, como pasa con algunos nomás. Hay gente muy seria y muy capaz que yo respeto y valoro. El caso de este diputado que le llevó a su señora y a sus dos hijas ya es el colmo. Para mí eso fue el acabose de la desvergüenza pública. Eso no se hace. Entonces, ¿qué credibilidad puedes tener con personas que actúan de esa forma? Entonces, creo que el PLRA tiene un gran desafío. Ojalá, reitero, tiene actores muy buenos, gente muy valiosa, pero está muy atomizada. Hoy está debilitada, como órgano está debilitada. Tiene individualidades, pero no veo como una institución orgánica hoy, ¿verdad? Pero sí a la democracia le conviene tener oposición seria, responsable, criteriosa, porque también nos exige a nosotros. Y así funciona la democracia. Senador, te agradecemos mucho por tu tiempo y por llegar hasta nuestro estudio para sí, porque poder estaba en deuda con ustedes. Le pido disculpas a tu producción que no podíamos hablar por teléfono. Entonces les prometí venir a estudio para poder hablar con mucha tranquilidad y todo el tiempo que ustedes requieren. Así es que muchas gracias por la deferencia y la cordialidad de siempre. Vamos a estar atentos nosotros también a todo lo que ocurre Sí. en el Congreso Nacional. Acá por fin ya vemos, ya habló la hija de Alejo Ríos. Dice que no va a renunciar. Qué novedad. Vamos a ver cómo vota ahora Alejo Ríos en este caso. Otra nepo no tan baby. No tan baby ya, ¿verdad? Bueno, nosotros, gracias senador. Hasta